Lo que le hiciste a mi hija, Tresian Markel Lynch, fue malvado, odioso y despreciable. Ahora estás muerto y pudriéndote y eres repulsivo para mí. Lee el diario, ella escribió. Te odiaba. Te odiaba. Eres un perdedor. Está bien, Bruce. ¿Puedo pedirte que te pongas de pie allí? Por favor. Muy bien, necesito que alcances. Lo siento. Para mí. ¿De acuerdo? En un mundo donde la familia debería ser una fuente de afecto y seguridad, estos casos impactantes revelan la crueldad inimaginable de la que algunos son capaces. Desde el despiadado asesinato de Randall Moore hasta la desgarradora traición de Scott Peterson, estos asesinos no muestran remordimiento por sus acciones. Estas historias escalofriantes revelan cómo alguien puede volverse contra su propia familia. Comencemos. Le das un nuevo significado a la palabra maldad. Nunca, jamás he visto a alguien como tú. En febrero de 2015, la tranquila ciudad fue sacudida por una tragedia que dejaría una cicatriz duradera. Sheila Lynch, una madre afligida, se sentó en una sala de tribunal llena de un tenso silencio, esperando justicia por el brutal asesinato de su hija. La sala estaba llena, con alrededor de una docena de agentes presentes, subrayando la gravedad del momento. En febrero de 2008, Lynch conoció a Randall Moore, y su conexión creció rápidamente. Para marzo de 2009, dieron la bienvenida a un hermoso bebé en sus vidas. Y más tarde ese verano, se casaron, comenzando su viaje como familia. Al principio, todo parecía perfecto, pero con el tiempo comenzaron a aparecer grietas. Los amigos notaron que algo no estaba bien en su relación. En octubre de 2009, Lynch decidió mudarse de la casa que compartían en Aurora Avenue, en Des Moines. Solo unos días después, el 16 de octubre, dio un paso valiente y obtuvo una orden de protección del tribunal, asegurándose de que Randall se mantuviera alejado de ella. A pesar de sus esfuerzos por protegerse, la tragedia ocurrió. En un día que debería haber sido ordinario, Lynch estaba en una tienda minorista en Des Moines cuando apareció Randall. La secuestró, la hirió profundamente y terminó con su vida demasiado pronto. La agarró como si fuera una maleta y la lanzó de cara en el asiento trasero del coche. Sheila se sentó en la sala del tribunal, con el corazón pesado de dolor. Su hija, un alma vibrante que había traído luz a tantas vidas, fue arrebatada en un acto de violencia sin sentido. Su hija, Teresa Ann Lynch Moore, fue secuestrada y asesinada por Randall Moore. Mientras el acusado estaba frente al juez, Sheila no podía creer lo que estaba escuchando. Sus palabras eran audaces, arrogantes y completamente carentes de arrepentimiento. A medida que se desarrollaba la investigación, un testigo habló nerviosamente, con la voz temblorosa. Confesó que toda la situación la había dejado asustada, sin saber qué sucedería a continuación. Fue algo horripilante de ver, sin saber qué iba a pasar. Creo que sé que estaba muy asustada. El juicio alcanzó su punto culminante cuando el juez, visiblemente conmovido, pronunció una declaración que reflejaba tanto la perspectiva del sistema legal como el dolor compartido de los presentes. Sheila sintió un sentido de justicia cuando el juez se dirigió al acusado. Sus palabras fueron agudas y directas, cortando a través de las excusas vacías. Ninguna otra mujer y niño serán heridos por este hombre, declaró Sheila. Él se ahorcó. No tuve que hacerlo por él. Con media docena de alguaciles al alcance de la mano, Randall Moore se puso de pie mientras se leían los veredictos en su contra. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado. Finalmente, se hizo justicia. Moore fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas. Al escuchar esto, la madre de la víctima, Sheila, pensó que nada podría devolverle a su hija. Sheila encontró consuelo en la humanidad colectiva de la sala del tribunal. La sentencia fue un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia, aunque dolorosa, podría traer un sentido de cierre. Durante todo el juicio, Moore nunca mostró ningún signo de remordimiento por sus acciones. Su comportamiento se mantuvo frío e indiferente. Te lo diré sin rodeos. No tengo ni una pizca de remordimiento por la muerte de Tresian. Todo esto se podría haber evitado. Todo lo que tenías que hacer era dejarme ver a mi hijo. Ahora nunca la volverás a ver. La historia de Sheila es un recordatorio desgarrador de la pérdida de una madre y la resiliencia necesaria para enfrentar un dolor inimaginable. También destaca la fortaleza del sistema legal al impartir justicia, ofreciendo esperanza durante una profunda tragedia. La memoria de su hija, preservada en los corazones de muchos, se convirtió en un faro de luz oscuros.
Al jurado en el juicio por asesinato de Randall Moore le tomó un poco más de 2 horas esta mañana llegar a ese veredicto. Moore fue condenado por matar a su esposa separada, Teresa Ann Lynch Moore, el pasado noviembre. La impactante falta de preocupación de Randall Moore por la seguridad de su familia es difícil de olvidar. El siguiente caso reveló una violencia sin sentido que destruyó vidas. Tenemos 2 asesinatos. Tenemos problemas de fuga, invasión de hogar, secuestro. El Payne, acusado, enfrenta delitos de cadena perpetua. Tienen una fianza alta y justificada bajo las circunstancias para asegurar el... El 19 de noviembre de 2014, la pequeña ciudad de Kalkaska, Michigan, fue sacudida por una tragedia. Keith Ferguson, un hombre en quien su familia una vez confió, cometió 2 horribles asesinatos. Sus víctimas fueron su esposa, Tiffany Ferguson, y su suegro, James Weber. Fue un crimen que dejó atónita a toda la comunidad. Las acciones de Keith Ferguson en ese trágico día de noviembre de 2014 dejaron a la pequeña ciudad de Kalkaska, Michigan, con el corazón roto. Tiffany Ferguson, su esposa, era una mujer amorosa y cariñosa que había estado pensando en dejar a Keith. Ella quería una vida mejor para ella y sus hijos. Desafortunadamente, Keith no pudo soportar la idea de perderla. Ese día, la ira de Keith se desbordó. Disparó a Tiffany en su casa, acabando con su vida en un momento de furia. Pero la tragedia no terminó ahí. James Weber, el padre de Tiffany, se apresuró a protegerla. Lamentablemente, Keith también apuntó su arma contra James, quitándole la vida. Las personas que conocían a la familia estaban conmocionadas. Tiffany era un alma bondadosa y James era un padre protector y amoroso. Los investigadores creen que las acciones de Keith fueron impulsadas por la ira y su deseo de controlar la situación. Nunca más tendrás la oportunidad de herir a personas inocentes. Nunca más tendrás la oportunidad de hacerlo. Lo que lo hacía aún más desgarrador era el hecho de que Tiffany había estado planeando seguir adelante, buscando seguridad y felicidad. En cambio, su vida y la de su padre fueron arrebatadas de una manera tan insensata. El proceso legal fue duro y emocional. Keith Ferguson tenía la reputación de ser ruidoso y disruptivo en la corte. Pero el 17 de marzo de 2015, el día de su sentencia, estaba callado. A principios de ese mes, Keith se había declarado culpable como parte de un acuerdo, lo que llevó a que se retiraran otros 10 cargos. A pesar de su comportamiento tranquilo, el dolor y la pérdida que causó no podían deshacerse. Julie George Mertz pronunció una sentencia contundente. Por el asesinato en primer grado de su esposa, Tiffany Ferguson, Keith fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto significaba que nunca tendría la oportunidad de volver a ser libre. Además, por el asesinato en segundo grado de su suegro, James Weber, Keith recibió una sentencia adicional de 31 a 60 años de prisión. La sala del tribunal estaba llena de un pesado silencio mientras se leía la sentencia, pero Keith no mostró remordimiento. Aunque el castigo trajo algo de justicia, nunca podría borrar el dolor sentido por la familia y los amigos. Las acciones de Keith habían cambiado muchas vidas para siempre, pero la decisión del juez aseguró que nunca volvería a dañar a nadie más. Gracias. ¿Tenías la intención de matarlo? Oh, sí. ¿Y pensaste en si querías convertirte y podrían darte la opción de hacerlo? Lo sé. Durante la sentencia, amigos de las víctimas hablaron sobre el dolor que causaron las acciones de Keith. Carla Siding, una amiga de la familia, se dirigió al tribunal diciendo, «Sabía que un día la matarías». También compartió que Keith nunca volvería a tener contacto con sus hijos. Una decisión que él acordó era lo mejor para ellos. Aunque no había miembros de la familia presentes, los amigos de Tiffany encontraron consuelo en la sentencia. Carla describió sentir la presencia de Tiffany en la audiencia, lo que le trajo una sensación de paz. La comunidad se unió alrededor de la familia en duelo, organizando una carrera conmemorativa. Programada para el 9 de mayo, la carrera tenía como objetivo recaudar fondos para apoyar a sus seres queridos y asegurar que su memoria perdurara. Que él nos ha causado a todos nosotros y a los niños, y que no van a tener a su mamá. La brutalidad de Keith afectó a todos en la comunidad. La siguiente historia revela una traición desgarradora a la confianza de un niño en California. Eres un fracaso como padre. Eres un fracaso como hombre. Y eres un fracaso como ser humano. Espero que revivas la imagen de ti asesinando a mi bebé. El 21 de abril de 2017, un padre llamado Aramas Andresian Sr. llevó a su hijo de 5 años, Aramas Jr., también conocido como Peaky, a Disneyland. Lo que parecía una salida feliz se convirtió en una tragedia horrenda que sacudió el sur de California. Después de un divertido viaje a Disneyland, se suponía que Aramas Jr., de 5 años, conocido como Peaky, sería devuelto a su madre, Ana Esteves. Sin embargo, cuando el padre de Peaky, Aramas Andresian Sr., no se presentó para el intercambio de custodia programado, Ana se preocupó.
Andresian fue encontrado más tarde inconsciente cerca de su coche, en un parque de South Pasadena, pero no había rastro de Peaky. Él afirmó que no podía recordar lo que había sucedido, dejando a todos confundidos y buscando respuestas. Durante los siguientes 2 meses, la desaparición de Peaky se convirtió en un misterio que cautivó a la comunidad. Equipos de búsqueda recorrieron el lago Cachuma en el condado de Santa Bárbara, con la esperanza de encontrar alguna pista que condujera al joven. A pesar de los esfuerzos, no había rastro de él. Mientras tanto, Andresian, actuando como si nada hubiera pasado, huyó a Las Vegas. Se afeitó la barba, se tiñó el cabello y trató de mezclarse, evitando llamar la atención. A medida que la investigación continuaba, el misterio se profundizaba, con muchas personas preguntándose dónde podría estar Peaky y por qué su padre parece tan distante. Aramaz, señor, actuando como un padre que estaba angustiado y buscando a su hijo. Nunca preguntó sobre la condición de su hijo o si su hijo había sido localizado. El 30 de junio de 2017 se reveló la devastadora noticia. Los restos del pequeño Peaky fueron descubiertos cerca del lago Cachuma. Las autoridades compartieron los trágicos detalles, explicando que su padre, Andresian, le había quitado la vida asfixiándolo con una prenda de ropa. Fue un momento desgarrador para todos los involucrados. Andresian fue detenido en Las Vegas y llevado de regreso a California para ser juzgado. En el tribunal, la madre de Peaky, Ana Esteves, habló con el corazón roto. Conteniendo las lágrimas, compartió cómo su hijo había sido su mayor alegría, pero ahora era la fuente de su más profundo dolor. Expresó el dolor abrumador de perder a su hijo, un dolor que nunca desaparecería. Ana le dijo al juez que Andresian había fallado como padre y como ser humano. Rogó por la máxima sentencia, esperando justicia en honor a su precioso hijo. La memoria de Peaky viviría en su corazón, pero ningún castigo podría realmente llenar el vacío dejado por su pérdida. Con premeditación y deliberación, asesinaron a Aramaz, un joven, un ser humano. Nuestro Aramaz Andresian Sr. se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Aún así, no mostró ningún remordimiento. La policía ha sostenido que mató a su hijo para vengarse de su esposa, separada durante una batalla por la custodia. La historia de la vida y trágica muerte de Peaky es un doloroso recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa. La comunidad llora la pérdida de un niño inocente, mientras Anna carga con el peso de un dolor inimaginable. Se ha hecho justicia, pero el vacío dejado en su corazón nunca sanará. Yo miro. Su foto todo el tiempo. Tengo una foto en mi habitación. Hablo con él, rezo para verlo en mis sueños. Las devastadoras acciones de Andresian subrayan el dolor inimaginable. Sin embargo, el siguiente caso revela la escalofriante traición de un esposo. El caso de Scott Peterson cautivó a la nación a principios de los 2000. En 2004, fue condenado por el asesinato de su esposa, Laci Peterson, y su hijo no nacido, Connor. El crimen ocurrió en la víspera de Navidad de 2002, cuando Laci, con 8 meses de embarazo, desapareció de su casa en Modesto, California. Scott mantuvo su inocencia en todo momento, pero la fiscalía pintó un cuadro sombrío, afirmando que asesinó a su esposa y desechó su cuerpo en la marina de Berkeley. La vida de Scott Peterson dio un giro trágico cuando su esposa, Laci, desapareció repentinamente en la víspera de Navidad de 2002. Scott le dijo a la policía que había salido temprano esa mañana para ir a pescar, pero a medida que la investigación se profundizaba, las autoridades descubrieron discrepancias en su historia. Laci, que estaba embarazada de 8 meses, parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La comunidad se unió buscando a la mujer desaparecida, mientras las fuerzas del orden trabajaban incansablemente para reunir pistas. Durante meses, la familia mantuvo la esperanza Laci y su hijo no nacido, Connor, regresaran a casa sanos y salvos. La cobertura mediática creció, todo el país observando cómo se desarrollaba la búsqueda. Y sabemos por Bowman que eso sigue siendo una mala conducta. Hay pruebas reales. Luego, en abril de 2003, instruido por el juez para hacerlo. Y ella llegó a un veredicto entonces en abril de 2003. Un descubrimiento sombrío lo cambió todo. El cuerpo de Laci, junto con el de su bebé, fue encontrado en la bahía de San Francisco. Los restos estaban muy descompuestos, pero estaba claro que lo peor había sucedido. Este devastador descubrimiento provocó un cambio importante en la investigación y poco después, Scott fue arrestado. Las pruebas en su contra se hicieron más fuertes, conduciendo a su condena por los asesinatos de su esposa y su hijo no nacido. Lo que había parecido una búsqueda esperanzadora se convirtió en una conclusión desgarradora para la familia de Laci. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz detalles sorprendentes. Scott Peterson, un hombre que parecía tenerlo todo, había estado involucrado en una relación secreta con Weber Frey, una terapeuta de masajes. Weber reveló más tarde que Scott le había dicho que su esposa, Laci, ya estaba muerta.
Las pruebas en su contra continuaron creciendo, y a medida que avanzaba el juicio, las acciones de Scott plantearon aún más preguntas. Personas que conocían bien a Lacey testificaron que Scott parecía indiferente ante la desaparición de su esposa. Algunos notaron que mostraba más emoción al quemar un pollo que cuando hablaba de Lacey. Scott insistió en que su esposa había sido asesinada por un intruso. Sin embargo, el jurado no quedó convencido. Después de escuchar todas las pruebas y testimonios, decidieron que Scott era culpable del asesinato de Lacey. El caso sorprendió a muchos, ya que reveló cómo alguien podía ocultar un secreto tan oscuro, incluso de aquellos más cercanos a ellos. Fue una historia desgarradora que dejó a todos preguntándose cómo alguien tan familiar podía ser capaz de tal crimen. Para su investigación forense, incluyendo pruebas de ADN de objetos físicos que puedan conducir a pruebas exculpatorias o pistas hacia un posible sospechoso. En 2004, Scott Peterson fue condenado a muerte. Sin embargo, en 2020, su sentencia de muerte fue anulada y fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La Corte Suprema de California encontró errores en su juicio, especialmente durante la selección del jurado. A pesar de esto, su condena fue confirmada. En 2022, su apelación para un nuevo juicio fue denegada. En todos los juicios, Peterson no mostró ningún remordimiento o culpa por su acto. Su caso sigue siendo una parte significativa de la historia del crimen real estadounidense, y su batalla legal continúa, con el Proyecto Inocencia de Los Ángeles, buscando nuevas pruebas a su favor. Estado de California contra Scott Peterson. Nosotros, el jurado y la causa antes mencionada, encontramos al acusado, Scott Lee Peterson, culpable del crimen de asesinato de Lacey Denise Peterson. El caso de Scott Peterson provoca emociones encontradas. Para la familia de Lacey, especialmente su madre, Sarah Rocha, el dolor de perder a Lacey y a su hijo no nacido fue inimaginable. Ellos creían en la culpabilidad de Scott y luchaban con su aparente falta de remordimiento. Para otros, las afirmaciones de inocencia de Scott provocan un debate que sigue dividiendo a la gente hasta el día de hoy. Algunos creen que fue condenado injustamente, mientras que otros aún sienten el peso de la tragedia y las vidas perdidas. Hemos pasado por tanto en estos últimos días que me gustaría hacer un llamado a la persona o personas que tienen a mi hija. Traigan a nuestra hija a casa. A continuación, exploramos el escalofriante caso de Chloe Driver, cuyo violento arrebato destrozó vidas y dejó un rastro de devastación. La veo en todas partes y en todo. Ella sigue viva y me lo muestra. Esa belleza se puede encontrar en cualquier lugar. El 8 de diciembre de 2020, en el tranquilo vecindario de Canton, Georgia, la policía respondió a una escena desgarradora. Una bebé de 13 meses, Hannah Nicole Driver, había sido brutalmente asesinada. Su madre, Chloe Driver, de 24 años, fue arrestada en el lugar después de intentar quitarse la vida. Chloe, acompañada por un grupo que se cree era parte de un culto itinerante, se detuvo en una casa en el vecindario de Mountain View. Poco después de llegar, Chloe tomó un cuchillo, se encerró en un dormitorio con Hannah y apuñaló a su hija 4 veces. El padre de la bebé intentó desesperadamente salvarla, pero trágicamente, Hannah fue declarada muerta en el lugar. Chloe sobrevivió a sus heridas autoinfligidas. Cuando el caso fue juzgado, su defensa se basó en una declaración de locura. Afirmó que su enfermedad mental la había llevado a cometer un acto impensable, un momento trágico. Dijo que apenas podía comprenderse a sí misma. Su defensa la presentó como una joven profundamente perturbada, abrumada por luchas fuera de su control. Pero la fiscalía contó una historia muy diferente, una que heló la sala del tribunal. Describieron a una madre cuyo comportamiento después del crimen no mostró signos de remordimiento. En cambio, la retrataron como fría e indiferente ante la pérdida indescriptible de su hija. Quería ver si ella estaba bien, porque, quiero decir, estaba huyendo de ellos. Y luego la habían agarrado y la estaban arrastrando de regreso a los apartamentos que estaban justo allí. El juicio fue profundamente emotivo. Los oficiales de policía que llegaron primero a la escena dieron testimonios llorosos, relatando el devastador momento en que encontraron a Hannah de 13 meses. Los jurados lucharon por contener sus emociones al ver las fotos de la escena del crimen y las imágenes de la cámara corporal, cada imagen revelando los desgarradores detalles de los últimos momentos del bebé. Al final, la sala del tribunal estaba llena de un abrumador sentido de tristeza. La inocencia de un bebé perdida y las acciones inimaginables de una madre dejaron a todos lidiando con el peso de la tragedia, con el corazón pesado de dolor e incredulidad. El juicio de 6 días de Chloe Driver fue un viaje desgarrador a través de la trágica pérdida de Hannah de 13 meses.
Más de 21 testigos se presentaron y se presentaron 135 piezas de evidencia. Él es el pariente más cercano. Nuestra oficina se pone en contacto con el pariente más cercano de las víctimas. Lo habíamos hecho en ocasiones. Bien, junto con eso, incluidas llamadas escalofriantes al 911 y fotos de la escena del crimen. Cada día en el tribunal revelaba más detalles de ese fatídico día, dejando a todos lidiando con lo inimaginable. La defensa de Chloe se centró en su salud mental. 3 psicólogos testificaron sobre sus profundas luchas, y la propia Chloe habló, expresando un profundo arrepentimiento por lo que había sucedido. Sus abogados argumentaron que su enfermedad mental nubló su juicio y la llevó a un acto trágico que nunca podría deshacer. Culpable de locura. Cargo 5, crueldad hacia los niños en primer grado. Culpable de locura. Pero la fiscalía pintó un cuadro muy diferente. Describieron a Chloe como una madre que mostró poco cuidado por su hijo, incluso durante el juicio. Señalaron momentos en los que su comportamiento parecía frío e inapropiado, argumentando que sus acciones mostraban una preocupante falta de responsabilidad. Destacaron cómo sus decisiones llevaron al desgarrador final de Hannah, sin dejar espacio para excusas. La sala del tribunal estaba llena de dolor y emociones encontradas. La evidencia contaba una historia dolorosa, pero los recuerdos de la pequeña Hannah trajeron una esperanza compartida de justicia y sanación tras una tragedia tan indescriptible. Estabas intentando salvar su vida, y eso era intentar salvar la vida de Hannah. Sí, lo era. ¿Te importaban Kawani y Hannah? Por supuesto. ¿Todavía te importan? Sí. El jurado rechazó la declaración de locura de Chloe, encontrándola culpable pero mentalmente enferma. Fue condenada por malicia, asesinato, homicidio doloso, crueldad infantil y asalto agravado. Julie McHalia la sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional más 20 años, reconociendo el trauma infligido a todos los involucrados. Durante el juicio, Chloe se emociona al sentirse culpable por lo que le hizo a su hija. Este estado dictaría que cumplirías 30 años de una sentencia de cadena perpetua antes de ser considerada. Este caso tocó los niveles más profundos de la emoción humana. Una madre atacando la vida de su hijo es un acto que desafía la comprensión. La comunidad lloró la pérdida de un bebé inocente mientras luchaba por entender la profunda oscuridad que llevó a esta tragedia. Durante la audiencia, el padre del bebé dijo: "Esta mujer tomó la vida de mi hija". Me senté 3 meses en una furgoneta solo gritando y gritando y gritando. Esta mujer creía que tenía derecho a sacar la vida de mi hija, de este mundo. El desgarrador crimen de Chloe Driver devastó a una familia. Pero el siguiente caso toma un giro oscuro, con una traición impactante que llevó a la muerte de un esposo. Y ha sido tan difícil pasar por todo esto durante los últimos 3 años y medio. Además, años después de lo que pasé. En un día tranquilo de 2012, la tragedia golpeó a una familia en Carlsbad, California, cuando Julie Harper fue sentenciada a 40 años de prisión por matar a su esposo. Julie Harper, de 39 años en ese momento, disparó y mató a su esposo, Jason Harper, en su dormitorio de arriba. Mientras tanto, sus 3 hijos estaban abajo, sin saber del horrible evento que se desarrollaba sobre ellos. Julie afirmó que el tiroteo fue un accidente, un acto desesperado de defensa propia, durante una acalorada discusión. Ella testificó que Jason, un hombre atlético y enérgico, se abalanzó sobre ella y el arma se disparó sin intención. Sin embargo, la historia no es así. Los investigadores descubrieron detalles preocupantes, incluyendo la preparación de Julie de una bolsa de escape, llena de pasaportes y dinero en efectivo, lo que sugiere que planeaba huir. Harper les dijo que miraran en una mochila azul, ahora en su casa para los honorarios del abogado. Dentro, casi hay $40,000 en efectivo. El caso de Julie Harper dio un giro dramático a medida que se desarrollaba en el tribunal. Al principio, durante su juicio inicial, fue absuelta de asesinato en primer grado, dejando a su familia y al público divididos sobre lo que realmente había sucedido ese fatídico día. Según Julie, su esposo la maltrató durante años y ese día estaba haciendo lo mismo. Pero en un nuevo juicio en 2015, un jurado revisó la evidencia nuevamente y la encontró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de su esposo, Jason Harper. Julie Harper habló sobre el día en que mató a su esposo. Dijo que ella y su esposo, Jason, comenzaron a pelear por dinero en su dormitorio. Cuando él se puso violento, el juez dictó una sentencia de 15 años a cadena perpetua, pero se añadieron 25 años adicionales porque Julie había usado un arma de fuego durante el crimen. Esto llevó su sentencia total a 40 años a cadena perpetua, asegurando que pasaría décadas tras las rejas.
Años después, Julie buscó acortar su sentencia, citando un nuevo fallo de la Corte Suprema de California que permitía a los jueces más flexibilidad para reducir las penas relacionadas con armas de fuego. Esperaba que esto pudiera darle una oportunidad de ser liberada antes. Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a su solicitud, argumentando que las acciones de Julie, incluyendo deshacerse del arma homicida y preparar una bolsa de escape, la convertían en un peligro para la seguridad pública. Creían que su sentencia debía permanecer intacta para reflejar la gravedad de su crimen. En una tranquila mañana de jueves, la sala del tribunal quedó en silencio mientras el juez superior Julie Blaine Bowman tomaba su decisión final. Julie Harper, quien había sido condenada por matar a su esposo Jason, se sentó ansiosa mientras el juez mantenía su sentencia original de 40 años a cadena perpetua, rechazando su apelación. La fiscalía pintó un cuadro claro de las acciones de Julie, enfatizando los detalles preocupantes que rodeaban el caso. Señalaron que Julie nunca había mostrado un verdadero remordimiento por quitarle la vida a Jason. Añadiendo a la sospecha, el arma homicida nunca fue encontrada y las pruebas sugerían que Julie se había deshecho de ella intencionadamente. Me agarró por los brazos, comenzó a sacudirme. Con fuerza. Julie dice que temía por su vida. Los fiscales también destacaron que Julie había preparado una bolsa de escape con pasaportes y dinero en efectivo, lo cual, argumentaron, mostraba que tenía planes de huir después del trágico evento. Estas acciones, afirmaron, reflejaban un intento calculado de evadir la responsabilidad por su crimen. Julie Bowman estuvo de acuerdo, afirmando que reducir la sentencia de Julie no haría justicia. Su decisión fue recibida con alivio por la familia de Jason. Aunque los procedimientos en la sala del tribunal concluyeron, el peso emocional de la tragedia persistió. Los seres queridos de Jason abandonaron el juzgado con el corazón pesado, encontrando consuelo al saber que la sentencia honraba la memoria de una vida arrebatada demasiado pronto. Julie Harper fue sentenciada a 40 años a cadena perpetua por matar a su esposo. La familia de Jason, incluida su madre, Lena, expresó alivio por la decisión, insistiendo en que se debe hacer justicia para Jason. Creían que Julie debería cumplir al menos tantos años como los que le quitó a la vida de su esposo. Por un total de 40 años, a cadena perpetua en prisión estatal. Tenemos información de libertad condicional, comparecencia para libertad condicional. Logré captar eso. No había un indicio de remordimiento, solo una determinación silenciosa. Ella explicó cada una de sus acciones con claridad, revelando que cada elección que hizo fue impulsada por el instinto de protegerse a sí misma. No fue imprudencia ni malicia, fue supervivencia. Permite al juez discreción sobre la acusación de Altman, que añadió 25 años a cadena perpetua a su sentencia. Era obligatorio en California hasta este año. Ahora es su turno de apelar. Este caso desgarrador dejó a una familia destrozada. Para los seres queridos de Jason, los recuerdos de su personalidad vibrante fueron eclipsados por la pérdida devastadora. Aunque la justicia trajo algo de cierre, las cicatrices emocionales permanecen. Incluso los hijos de Julie muestran remordimiento por su padre, diciéndole a su madre que no quieren llamarla mamá. Se hizo justicia, pero las cicatrices de esta tragedia permanecerán para siempre. Julie usualmente estaría dormida. Llamabas a tu mamá Jude, ¿es correcto? Sí. ¿Es así como la llamas ahora? Sí. ¿Por qué empezaste a llamarla Julie? ¿Por qué? Sí. No digo que ella sea mi mamá. El caso de Charlie Adelson sigue evocando fuertes emociones. El siguiente caso es el impactante complot de asesinato, que deja a todos sin palabras. 2 sentencias en el estado de Florida contra Catherine McVanua 2016 CF 3036 y 2018 CF 497. En 2014, el profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, Dan Markell, fue trágicamente asesinado a tiros en su casa en Tallahassee. Su asesinato desveló una impactante conspiración que involucraba a su excuñado, Charlie Adelson. Charlie, quien una vez fue un respetado periodoncista, fue posteriormente condenado en un complot de asesinato por encargo que devastaría a múltiples familias. El asesinato de Dan Markell no fue un acto de violencia al azar, fue el resultado de un profundo conflicto familiar. En el momento de su muerte, Dan estaba pasando por una difícil batalla por la custodia con su exesposa, Wendy Adelson. Sus 2 hijos pequeños estaban en el centro de esta disputa emocional. El hermano de Wendy, Charlie Adelson, quien era un exitoso periodoncista, se vio envuelto en esta lucha a medida que el conflicto entre su hermana y Dan se intensificaba. En una serie de desafortunados eventos, Charlie supuestamente tomó el asunto en sus propias manos. Se cree que él quería poner fin a la disputa familiar en curso y asegurar una resolución a la batalla por la custodia, incluso si eso significaba tomar la medida más drástica.
A través de un plan cuidadosamente orquestado de asesinato por encargo, Charlie organizó que 2 sicarios llevaran a cabo el crimen. El asesinato de Dan, que ocurrió en 2014, conmocionó a la comunidad y devastó a la familia y amigos de Dan. La investigación desentrañó una oscura red de conspiración, señalando finalmente a Charlie Adelson como el cerebro detrás de todo. Fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, conspiración y solicitud. Lo que comenzó como una disputa personal entre un esposo y una esposa, trágicamente llevó a una pérdida de vida y destrozó a una familia en el proceso. Solo me gustaría decir que mantengo mi inocencia. Después de años de investigación, la verdad detrás de la trágica muerte de Dan Markel comenzó a emerger. En 2023, finalmente tuvo lugar el juicio de Charlie Adelson. Fue un proceso intenso de 8 días que descubrió detalles impactantes del crimen. La fiscalía presentó pruebas cruciales, incluidas conversaciones grabadas en secreto, donde se escuchaba a Charlie discutiendo el plan de asesinato. Estas grabaciones lo vinculaban con los 2 sicarios que llevaron a cabo el crimen, así como con su intermediario, quien ayudó a facilitar el asesinato, por encargo. A medida que avanzaba el juicio, las piezas del rompecabezas se unieron, revelando el papel de Charlie en la organización de todo el plan. El jurado, después de considerar cuidadosamente las pruebas, lo declaró culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, conspiración y solicitud. El juez del circuito de León, Julie Stephen Everett, tras escuchar el veredicto, sentenció a Charlie a cadena perpetua por el asesinato de Dan Markel. Además de la cadena perpetua, Charlie recibió sentencias de 30 años por los cargos de conspiración y solicitud, todas las cuales se cumplirían consecutivamente. Aunque el proceso legal no devolvió a Dan, proporcionó un sentido de justicia para su familia, sabiendo que Charlie enfrentaría las consecuencias por su papel en una pérdida tan devastadora. Charlie Adelson ahora está cumpliendo su cadena perpetua en una prisión de Dakota del Sur. Sin embargo, su abogado presentó recientemente una moción para la resentencia en 2 cargos. Durante la sentencia, no mostró remordimiento, citando errores en la hoja de puntuación de la sentencia. La solicitud, si se concede, podría reducir su sentencia, aunque no afectaría su cadena perpetua por el asesinato. Rojo, si puede, por favor, no. Tampoco expresiones de sorpresa o enojo. Por favor. En un giro dramático de los acontecimientos, tras el trágico asesinato del profesor de Derecho Dan Markel, Catherine McBanua enfrentó la justicia después de años de batallas legales. Inicialmente juzgada en 2019 junto a Siegfried García, su caso terminó en un juicio nulo cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto. Sin embargo, su nuevo juicio trajo cierre. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y solicitud para cometer asesinato. McBanuel recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, junto con 2 sentencias adicionales de 30 años. Nosotros, el jurado, encontramos lo siguiente como... Contar hasta... A. El acusado es culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado. El asesinato dejó una marca indeleble en las vidas de la familia y amigos de Markel. Para el público, el caso sirve como un recordatorio escalofriante de cómo la avaricia y el resentimiento pueden llevar a consecuencias devastadoras. El caso de Adelson muestra una historia aterradora que deja a todos en shock e incredulidad, pero el siguiente caso descubre el acto de violencia horripilante de una madre. Todavía amamos a Michelle como esposa, madre y amiga, y esperamos que reciba el tratamiento que necesita. En octubre de 2008, Michelle Kehoe, una madre de Coralville, Iowa, llevó a sus 2 hijos a un lugar apartado cerca de Littleton. Lo que siguió fue un acto horrendo que dejaría a uno de sus hijos muerto y al otro gravemente herido. Michelle les tapó los ojos con cinta y luego les cortó la garganta con un cuchillo antes de intentar quitarse la vida. En octubre de 2008, Michelle Kehoe llevó a sus 2 hijos a un área tranquila y apartada cerca de Littleton, Iowa. Fue un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. En un momento impactante y desgarrador, Michelle, en un ataque de ira y confusión, les tapó los ojos con cinta y luego los atacó con un cuchillo. Trágicamente, su hijo de 2 años, que era demasiado joven para entender el horror a su alrededor, perdió la vida debido a las brutales heridas. Sin embargo, su hijo de 7 años mostró una fuerza y resiliencia increíbles. A pesar del aterrador ataque, sobrevivió y, por difícil que debió haber sido, testificó valientemente en el tribunal sobre lo que sucedió ese día. Inicialmente, Michelle intentó desviar la culpa, diciendo a las autoridades que un extraño los había atacado. Sin embargo, la verdad pronto salió a la luz. Después de algún tiempo, admitió que ella era la responsable de la tragedia. La valentía del niño y la desgarradora pérdida de su hermanito dejaron a la comunidad en shock. Fue un momento devastador para todos los que conocían a la familia, especialmente porque fue una madre quien causó el daño.
A pesar de su confesión, el sistema legal tuvo que cumplir con su deber de asegurar justicia para el niño sobreviviente. Culpable de asesinato en primer grado fechado el 5 de noviembre de 2009 por Anthony L. Buter, jurado presidente. Cuando comenzó el juicio de Michelle Kehoe, el caso se volvió más complicado de lo que nadie esperaba. A pesar de su confesión, el equipo de defensa de Michelle argumentó que ella no estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. Creían que su salud mental problemática jugó un papel significativo en el ataque y que esto debería haber sido una parte central de su defensa. Sus abogados afirmaron que Michelle no estaba en el estado mental adecuado cuando hizo la confesión a la policía y que sus declaraciones no deberían haber sido utilizadas en su contra. Estrategia para obtener una cita. Tu historia a través de los expertos, porque así no estaría sujeto a un contrainterrogatorio. La defensa también argumentó que su abogado no había protegido bien sus derechos, especialmente en lo que respecta a las declaraciones que hizo mientras estaba en el hospital. Según ellos, estas declaraciones fueron influenciadas por sus problemas de salud mental y no deberían haber sido admitidas como evidencia. La defensa esperaba que el tribunal considerara su historial de salud mental y mostrara misericordia, reconociendo sus dificultades. A pesar de estas afirmaciones, el tribunal falló de otra manera. Los jueces determinaron que Michelle entendía lo que había hecho, los cargos en su contra y el proceso de su juicio. Concluyeron que su confesión fue dada voluntariamente, sin coacción, y que estaba en condiciones de enfrentar el juicio. El Promotion Tribunal de Apelaciones de Iowa rechazó su apelación, confirmando que Michelle Kehoe estaba en condiciones de enfrentar el juicio. Los jueces concluyeron que ella entendía los cargos en su contra y había confesado voluntariamente el crimen. Al final, Michelle fue condenada por asesinato e intento de asesinato. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente está cumpliendo su condena en la prisión de mujeres de Mitchellville. A medida que avanzaba el juicio, Michelle se sintió abrumada por la emoción. El peso de lo que había hecho la golpeó con fuerza y a medida que se presentaban las pruebas, comenzó a perder la compostura. Su voz temblaba y las lágrimas llenaban sus ojos. Era evidente que ahora comprendía plenamente la gravedad de sus acciones y sentía un profundo arrepentimiento. Este trágico caso dejó a una comunidad en estado de shock. El horror de una madre volviéndose contra sus hijos es casi imposible de comprender. Aunque el valor del hijo sobreviviente al testificar ayudó a asegurar justicia, el dolor de perder una vida joven y el trauma de sobrevivir a tal ataque permanecerán con él para siempre. El caso también resalta la importancia de la salud mental para comprender las complejidades del crimen y la justicia. El impactante crimen de Michelle Kehoe fue una traición desgarradora. A continuación, el escalofriante crimen que dejó a toda una comunidad en shock. Casi todos los fines de semana, y cuando esos fines de semana vuelven, ya no puedo verla más. En marzo de 2023, se desarrolló una trágica tragedia en el condado de Clark, Washington, cuando Kirkland Warren asesinó brutalmente a su exnovia, Michelle Melendez, y a su hija de 7 años, Lila Stewart. Sus cuerpos fueron encontrados el 22 de marzo de 2023, en una zona rural cerca de Washougal, con ambas víctimas sufriendo heridas de bala en la cabeza. Este crimen no solo fue devastador para su familia y amigos, sino que también dejó a la comunidad en estado de shock. Solo días antes de las trágicas muertes de Michelle Melendez y su hija, la violencia de Warren ya había escalado. Anteriormente, había disparado contra el apartamento de Michelle, lo que la llevó a dar el paso crucial de obtener una orden de protección contra él. A pesar de esta salvaguarda legal, la agresión de Warren continuó, llevando a consecuencias aún más devastadoras. Las señales de advertencia estaban todas allí, sin embargo, él eligió ignorarlas, escalando aún más sus acciones. Su crimen contra Micha y Lila fue parte de un patrón de comportamiento profundamente preocupante. Más allá de los horribles asesinatos, había acusaciones perturbadoras de daño infantil, lo que aumentaba el miedo y el dolor de todos los que los conocían. Sus acciones dejaron una cicatriz permanente en las familias que amaban a Micha y Lila, una pérdida que nunca podría ser reparada por ninguna forma de justicia. Las familias quedaron lidiando con el peso de su dolor, sabiendo que ninguna sentencia o castigo podría deshacer el daño que Warren causó. Para los seres queridos de las víctimas, la historia no era solo de asesinato. Se trataba de una serie de señales que fueron ignoradas, un patrón de violencia que finalmente destrozó vidas y dejó a una comunidad luchando por entender cómo pudo desarrollarse tal crueldad. Después de una serie prolongada y emocional de audiencias judiciales, Kirkland Warren finalmente admitió su culpabilidad en un giro de eventos impactante y desgarrador. Se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado agravado por las trágicas muertes de su exnovia, Michelle Melendez, y su hija de 7 años, Lila Stewart. También se declaró culpable de asesinato en segundo grado.
Además, Warren presentó una declaración de Alford por cargos de daño a un menor, lo que significaba que reconocía que había suficiente evidencia para condenarlo, aunque continuaba manteniendo su inocencia. ¿Es correcto, señor Madriguera? ¿Le gustaría presentar una declaración de no culpabilidad hoy? Se recibió la declaración de no culpabilidad. Esta declaración llegó días antes de que su juicio estuviera por comenzar, evitando que las familias en duelo soporten los dolorosos detalles del caso en la corte. Las familias, agradecidas por evitar más trauma, aún abrumadas por el vacío dejado por la pérdida de sus seres queridos. A pesar de que el proceso legal avanzaba, ninguna cantidad de justicia podría borrar el dolor inimaginable que sentían. Los espacios vacíos en sus corazones y hogares eran un recordatorio constante de que ningún veredicto podría traer de vuelta a Michelle y Layla. El verdadero castigo para las familias era el dolor duradero de perder 2 vidas queridas de manera tan cruel. El 8 de octubre de 2024, Kirkland Warren fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más podrá hacerle daño a nadie. Sin embargo, las cicatrices dejadas en las familias de Michelle y Layla permanecerán para siempre. Aún así, él no muestra remordimiento por sus acciones. La comunidad, aunque aliviada por la condena, sabe que ninguna sentencia compensará verdaderamente la pérdida de 2 vidas inocentes. Dada la naturaleza de este cargo en particular, podría resultar en una posible cadena perpetua bajo las disposiciones del ISRB. ¿Y has hablado de eso con tu abogado? El dolor era evidente en la sala del tribunal mientras los miembros de la familia hablaban. La tía y la abuela de Layla expresaron cómo sus vidas fueron destrozadas por la pérdida de Layla y Michelle. El día que las perdí una parte de mí misma, dijo Nicole Norris, madre de Michelle. El peso emocional del caso fue sentido por todos los presentes, e incluso los fiscales, que habían trabajado incansablemente por la justicia, lucharon por contener sus emociones. Para las familias de las víctimas, la sentencia no fue un alivio. Fue un recordatorio de un dolor que nunca desaparecería. Las órdenes son mantas de seguridad falsas. Fue liberado sin GPS en primer lugar. Estamos enojados. Las historias de estos asesinos familiares sirven como recordatorios inquietantes de la oscuridad que puede esconderse en aquellos en quienes más confiamos. Sus acciones devastadoras destrozaron familias, mientras que su fría indiferencia en el tribunal añadió al horror. El próximo video en tu pantalla revela más casos escalofriantes que conmocionaron a sus comunidades. Sigue mirando.